Son exactamente las 8:01 de la mañana de este martes 12 de noviembre del 2024. Como les habíamos advertido, el día de hoy inauguramos nuestro segmento de entrevistas con nuestro primer candidato a la presidencia de la República. Aquí se encuentra Jimmy Jairala, de Centro Democrático, para opinar sobre ciertos tópicos de interés nacional que necesitamos analizar, señores. No nos podemos hacer los tontos ni los ciegos frente a lo que está pasando y tenemos que involucrarnos en la realidad de la opinión pública para dar luces. Y también para contarnos proyecciones en lo que él ha previsto como lo que podría ser su plan de trabajo. ¿A qué le va a poner ímpetu? ¿A qué le va a hacer énfasis? Hay tantos temas que quisiéramos preguntarles, pero dejemos que fluya la entrevista para tener claro quién es Jimmy Jairala, cuál va a ser su personalidad y cuál sería su metódica en caso efectivamente de ser presidente y tener que cumplir con esa necesidad presidencial de estar permanentemente en contacto y en comunicación con la comunidad. Jimmy, gracias por estar aquí. Muy buenos días. Bienvenido. Luis Antonio y Paul, muchas gracias. ¿Estás listo para ser presidente? Pero claro que estoy listo, estoy preparado hace mucho tiempo para ser presidente. Yo ya tuve experiencia en la función pública, ya fui congresista primero y luego prefecto durante 10 años y estoy suficientemente preparado para enfrentar este desafío, que sin duda también lo es para el partido, porque es la primera vez que Centro Democrático participa con candidato propio, ¿no? Ahora, la proyección de la candidatura, de lo que usted, que es un comunicador con experiencia y técnico en el asunto, ha proyectado, cuenta en este momento. Hay números que le permiten sentirse apoyado y que le dan el ímpetu para seguir. Hay una situación que se presenta ahora muy favorable para una candidatura de centro. En los últimos años hemos venido experimentando y hemos venido pagando el precio de los enfrentamientos, ¿no? De las izquierdas contra las derechas, de los indígenas con los mestizos, de los blancos y los negros, del correísmo y anticorreísmo, es decir, nos han clasificado en los extremos y en el centro queda un 60% de ciudadanos a los que no les interesan los extremos, es decir, ya hemos hecho un largo recorrido de enfrentamientos, de polarizaciones que le han dejado como saldo al país esto que tenemos hoy día, ¿no? Un país con 12 horas hasta 14 horas sin luz eléctrica, con riesgos también de escasez de agua potable en las ciudades, con altos índices de inseguridad, con desempleo que según los entendidos llegará a 400.000 personas al terminar este estiaje, y acabamos de enterarnos, y ustedes también, de que una de las cosas que le estaban saliendo bien al gobierno ya se volteó, porque ha habido un grave incidente en la penitenciaría. Tenían las cárceles controladas, y hay que hablar en pasado, tenían. Esto es muy serio. Pero todo es un poco consecuencia de ese permanente conflicto en el que vivimos, ¿no? El Ecuador necesita un gobierno de unidad, un gobierno que que busque la paz y que no se malinterprete, no un gobierno aguado, sino un gobierno que tenga la inteligencia de la mano abierta para el diálogo y el puño cerrado cuando tenga que tomar medidas estrictas y necesarias. Pero el país es ingobernable, es decir, si nos equivocamos en esta elección, yo no sé qué va a pasar en el 2029. ¿Quién sabe cuánta gente más se habrá ido del Ecuador? Ahora, el hecho de que usted dice que no hay que malinterpretar las cosas, la crisis energética, hay que ser claros, es una crisis que se viene dando de años, pues, ¿no? No es que ahora o que de pronto queremos defender al gobierno de Noboa, no, es una crisis que no ha habido ni siquiera mantenimiento en las hidroeléctricas de años, ¿no? Usted como candidato, ¿cuál hubiese sido su plan para evitar apagones de 14 horas? Usted como presidente, ¿qué decisión hubiese tomado? Cuéntenos qué le parece lo que ha hecho el gobierno hasta este momento. A ver, lo primero que quiero decirle es que para ser presidente hay que conocer el país. Okay. Y si conociera el país, como lo conozco, como conozco el país, lo primero que tengo que tener claro es que este es un proceso cíclico, el del estiaje. ¿Recuerda usted la hora Sixtina en el año en 1994? Fue una sequía terrible y hasta cambiamos de hora y apagones continuos. 15 años después, en el gobierno de Correa, 2009, correcto, sí, se repiten los apagones. O sea, 15 años después. Años, ¿no? Es un tema cíclico. Y 15 años después, ahora,
Ahora, vuelve a ocurrir lo mismo. Entonces ya sabemos que este fenómeno se produce más o menos cada 15 años. Lo primero que hay que tener claro es haber analizado y estudiado los fenómenos del clima. Lo segundo, yo sí creo que es un tema digno de estudio por lo extraño, el hecho de que hayan absorbido, hayan quitado tantos recursos a las hidroeléctricas, por ejemplo, al mantenimiento de las térmicas, porque si usted revisa números de la inversión en mantenimiento, encuentra nada o casi nada. Entonces, si bien es cierto, no se puede responsabilizar de todo a este gobierno, sí se le puede adjudicar el hecho de que en noviembre, que fue informado de que iba a pasar el estiaje, que iba a ocurrir el estiaje, y le dijeron que enero, febrero comiencen los cortes de 1 hora, hora y media, 2 horas para no pagar el precio que estamos pagando hoy día, no lo hizo. Entonces, hoy ¿qué es lo que queda? La verdad es que una fórmula mágica, la verdad, no existe. Lo que está haciendo ahora el gobierno de traer las turbinas es desafortunadamente costoso, pero lo único que queda por hacer. Lo que es más doloroso de las turbinas es que si bien son una solución, vamos a alimentarlas de gas caro, carísimo, y también de diésel caro. Es decir, va a costarle al Ecuador un ojo de la cara, pero frente a no hacer nada, claro, esto es lo único que queda. O sea, ya, y será una situación para capear lo de este año. Sí. Pero la proyección, ¿qué? Más hidroeléctricas, energía renovable, ¿cuál sería la estrategia? Porque eso es lo que nos interesa ahorita. Ya estamos viviendo esto y vamos a superarlo, sí. Ya. Pero para el futuro, ¿qué? ¿Más de lo mismo? No. Lo primero que tenemos que entender es que no podemos seguir hablando de la transición energética. Estoy de acuerdo que a eso tenemos que llegar. Porque para pretender hoy día manejar una economía post-extractivista, ya deberíamos pues tener energía solar suficiente, energía eólica suficiente, energía geotérmica suficiente, las centrales térmicas suficientes, y no hay nada. Entonces hay que comprender que nos guste o no nos guste, durante 20 años más tenemos que seguir dependiendo del petróleo, que es lo que nos va a dar la plata para poder sostener esta transición hasta la energía renovable total. Pero sin la plata del petróleo, ¿cómo hacemos? No se puede seguir cargando de impuestos a la gente. Ya el bolsillo de los ecuatorianos no resiste más, y sobre todo castigando el consumo, castigando el turismo. Esto es totalmente inviable. Entonces, y otra cosa, no hay que dejar de apostar a las hidroeléctricas, porque esa es la energía más barata. Hay 2 proyectos de Luis Antonio y Paul que están en este momento en stand-by, digámoslo así, y hay que hacer una actualización de los estudios. El uno se llama Cardenillo y el otro se llama Santiago. Entre ambos van a generar casi 3.000 megavatios hora, es decir, una cifra muy superior a la actual demanda. Estos proyectos cuestan, usted me va a decir que de dónde va a salir la plata, tengo la respuesta, $5.400 millones. Bastante. ¿Qué hay que hacer con esto? Concesionarlos. Pero aquí la gente le tiene miedo. Hablamos de empresas privadas. Que el área estratégica... Pero hay que ser pragmático. Hay que entender que la empresa privada del Ecuador o de afuera tiene que manejar ese negocio, porque es un negocio y es lícito, porque es la que tiene la plata, porque el gobierno no la tiene. Si usted en este momento espera, o yo espero que el gobierno invierta en Cardenillo y Santiago, nos morimos de viejos. Yo no lo veré, mis hijos tampoco lo verán. ¿Y si hay empresarios que estarían...? Claro, pero por supuesto, la energía es un negocio lícito absolutamente viable. Lo que hay que analizar es si se da una concesión por cuántos años, ¿no? 30, 40, eso hay que evaluarlo, eso lo hacen los técnicos. ¿Qué es una concesión? Tal cual pasa con las carreteras del Guayas, por ejemplo. Las carreteras del Guayas ya el próximo año se termina la concesión. Pero no es que el constructor, el operador se las va a llevar las carreteras a su casa, tiene que devolverlas al Estado. Eso dice el contrato. Eso dice el contrato. Es decir, construye, opera y devuelve. Así se llama el sistema BOT. Ese es el sistema BOT. Lo mismo debe pasar con las hidroeléctricas. Construye, opera y después de X años devuelve. O si al Estado le parece que ha
hecho un buen papel la inversión, el inversor extranjero, y el Estado ha manejado bien su papel fiscalizador, porque tampoco es que deja al libre albedrío del empresario, los empresarios o las empresas internacionales, por ejemplo, que operen en la hidroeléctrica. Si lo han hecho bien y pueden renovar el contrato, bueno, lanzarán otra licitación internacional para ver si es que se siguen manejando así, salvo que después de 40 años ya el Estado sea eficiente. Correcto. O sea, coincidimos. Usted dentro de lo que se escucha que suena bien, dentro de su plan de trabajo de llegar a Carondelet, le apuesta a la inversión de la empresa privada. Es que no hay que tenerle miedo. Yo no entiendo por qué le tenemos miedo sacando siempre a relucir el letrero de la soberanía, si no es ningún atentado contra la soberanía. Oiga, yo escuché hace pocos días al presidente de Bolivia, que es un hombre de izquierda, decir que es una locura en este momento hablar de dejar de explotar petróleo. Si está demostrado en todos los estudios que seguiremos dependiendo del petróleo, el mundo entero, los próximos 20 años. Ese es justo el tiempo para el adecuado proceso de transición. Explotemos lo que tenemos y hagámoslo adecuadamente, porque desgraciadamente no es una explotación adecuada, porque tenemos muchísimos pozos cerrados que se operaban con sistemas antiguos y no se los ha reabierto. Tenemos un trabajo deficiente de Petroecuador, infestado desgraciadamente de mafias. Corrupción. Tenemos las empresas públicas están descalificadas. El propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, donde es una ratonera. Otro problema serio, muy serio que tiene el Estado ecuatoriano, y permanentemente los jubilados son los que tienen que ver el fantasma de ya en 3 o 4 años ya no hay plata para ti. Entonces todas estas cosas tienen que llegar un presidente con voluntad política y un presidente que no tenga compromisos con ningún grupo económico. Eso, sobre todo eso. Con ningún grupo económico. Decisión. Porque estamos hablando de la palabra que les resulta a frase del diablo, privatizar, a sectores de izquierda que ustedes han sido anquilosados en el poder bajo visiones retrógradas que nos retrotraen. Decisión política, es así de sencillo. ¿Usted estaría dispuesto, en base a lo que hemos visto a lo largo de toda la historia, a combatir a estos grupos retardatarios, a irse contra ellos y conseguir los grandes fines del país? No tenga la menor duda, Luis, pero lo primero que le quiero precisar es que la concesión de las hidroeléctricas no equivale a privatizar, porque privatizar es vender. Privatizar es te vendo, te lo quedas, es tuyo, me pagaste, me farrié la plata y es tu negocio. No, la concesión implica la permanente fiscalización del Estado. El Estado se reserva su papel de regulador y fiscalizador. Es decir, sí interviene el Estado, pero el capital es privado. La inyección económica es privada porque no tiene el Estado en este momento plata. ¿Qué es lo que ha pasado hoy? Lo que pasa hoy es que el Estado está en un proceso de desinversión. No está invirtiendo nada. Es decir, por eso es que está pasando todo lo que usted ve, que los constructores no cobran, que no hay obra pública, que el 50% de las carreteras está en hilachas, porque no hay inversión pública. Usted cuando revisa la ejecución presupuestaria se asombra, al igual que cualquiera, ¿no? 30% de ejecución presupuestaria, qué poco, ¿no? Tal ministerio, 5%, pero es que no hay plata. Si no tienen la partida presupuestaria, lo que tienen es papeles. Papeles. Entonces, el Estado no tiene plata para nada. ¿Cómo le puede usted hoy pedir al Estado que, por ejemplo, invierta si no tiene plata? Entonces, algo que tenemos que hacer, y no es demagogia, es empezar a entender que la economía de este país no necesita ser estrangulada más. Cuando usted está en crisis, no puede apostar a que lo poco que tiene el Estado lo use para tapar el déficit. No puede cargar de impuestos a la gente. No puede seguir pensando en que el IVA tiene que mantenerse al 15%, porque eso es un castigo al mercado. Y eso significa que mucha gente, muchos empresarios, muchos industriales se quedan con su mercadería estoqueada. No es motivo de orgullo decir que la inflación ha bajado al 0,20 no sé cuánto por ciento. Es porque no se mueve la economía. ¿Verdad? Si nadie compra, ¿cómo va a haber inflación? Y eso es bueno o malo para el mercado. Pésimo, pues, para la economía. Pésimo. Bueno, es pésimo. Hay una luz en medio de esta oscuridad que representa el tema de los apagones, y usted lo ha propiciado de esta manera, que queda clarito. Buscar el apoyo de la empresa privada. Por supuesto.
para generar el cambio, por un tema. Por otro tema, el que jamás va a dejar de ser consentido en todo tipo de análisis, la inseguridad. Estamos peor que nunca, Jimmy, y cuando respiramos aire, en este sentido, por otro lado, aparece una nueva vertiente que nos recuerda que esa va a ser nuestra plaga durante 20, 30 años más. ¿Qué hacemos con los delincuentes? Mire, el gran problema que tenemos en este país con la delincuencia, bueno, tiene un origen. El origen indudablemente es la pobreza y la falta de oportunidades, y tiene un complemento tristemente duro, que es el de el narcotráfico que se ha adueñado de las calles, sobre todo de las ciudades portuarias. ¿Cómo entender, por ejemplo, para empezar a desmenuzar lo más rápido posible, por qué las calles de Guayaquil, de Machala, de Manta, etcétera, las ciudades portuarias de Esmeraldas, están llenas de microtraficantes? Porque ahora el negocio consiste en que el narcotraficante antes recibía la droga y pagaba en efectivo. Ahora recibe la droga y paga una parte en efectivo y otra parte en droga. Y lo que tiene que hacer el que cobra es vender. ¿Cómo vende? Tiene que vender al menudeo. Y por eso hay tantos muchachos que ya ni siquiera van al colegio ni a la escuela, porque ahora están trabajando y son parte de bandas. Es muy triste, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero, entender ese problema. Lo segundo, reforzar, fortalecer los controles en los puertos. Los controles en los puertos son absolutamente laxos. El 85% de la droga que sale de los países productores o de tránsito es por vía marítima. O sea, no hay que inventar la pólvora, no hay que estar revisando los aviones. El problema está en los puertos, y hasta ahora, yo no sé si ustedes recuerdan mejor que yo, no creo que ya se hayan instalado esos famosos escáneres. Yo creo que no están. Se los retiraron más bien. ¿Ah? Los retiraron. Los retiraron porque supuestamente se dañaron y no había cómo reparar. Pues ni en la cárcel hay todavía los escáneres. Ni en la cárcel. Entonces, si nosotros como Estado, si el Ecuador como Estado también es tan contemplativo, es difícil combatir este problema. Y sobre todo, en el tema de la seguridad, hay cosas que parecen de poca monta y significan tanto. Usted sabe, por ejemplo, que si un gobierno llega y decide invertir, porque es una inversión fuerte, en cambiar la iluminación de las calles de las ciudades por luces blancas o solar, eso ahorra 200 megavatios de energía. Es algo que dice uno, caramba, pero es muy caro. Sí, pero usted vaya prorrateando el tema y vaya viendo que después de 5 años el ahorro es extraordinario. Una cosa que poca gente le da importancia. Y lo otro, el problema número 2 es que los ciudadanos no estamos involucrados en el tema del combate a la narcodelincuencia, al microtráfico, porque solamente... Se han llevado a niveles en que uno no quiere saber nada de eso, porque ahí donde haya delincuencia hay sangre, exacto, hay muerte. Por eso. ¿Pero por qué? Porque usted corre el riesgo, porque supone usted que si llama al 911 a hacer una denuncia donde le piden nombre, apellido, número de cédula, dónde nació, a qué hora, quién fue su partero, entonces le da miedo, le da temor. ¿Qué es lo que tenemos que encontrar? Y estamos encontrándolo. Ya tenemos asesores argentinos y españoles que están colaborando con nosotros para darnos una fórmula que le permita al vecino, al señor que maneja el taxi, a la señora de la tienda, al que está asomado en su casa porque a lo mejor no tiene ni empleo, informar mediante, por ejemplo, uno de los casos, un código QR de algún movimiento anormal que ve en su sector. Eso ya quiere decir que usted, como Policía Nacional y Fuerzas Armadas, ya va a tener a lo mejor 8 millones de ojos, pues, que están ayudándolo en esta tarea, ¿no? Nosotros, los ciudadanos, tenemos que saber que si no nos involucramos, esto no se va a arreglar por arte de magia. Tenemos que involucrarnos. Y, por cierto, fortalecer y apoyar el trabajo de la policía y las Fuerzas Armadas. Ahora, el tema de la delincuencia también abarca lo que usted menciona, el narcotráfico, que conlleva a matanzas, obviamente por la disputa entre bandas criminales, pero también está el delincuente común, claro, el que te roba el celular. ¿Cómo combatir la delincuencia en sí, ya hablando como más macro, ¿no? ¿Está de acuerdo con el regreso de las bases militares extranjeras? Y de pronto endurecer las penas, ¿por qué no? Porque de pronto a un sujeto que mata, solamente le dan 20 años de prisión. Claro. Y si se porta bien en la cárcel, le reducen las penas. Bueno, mire, suena bien eso de endurecer las penas, porque uno dice en momentos de crisis que siente su vida en peligro y la de sus hijos, dice, caramba, estos no tienen que salir, no tienen derecho a vivir a lo mejor. El problema es que el Estado no cumple tampoco con su papel de rehabilitación. No hay rehabilitación. Entonces,
el que un hombre, una mujer, un chico termine en la cárcel es más o menos una pena de muerte, porque sale perfeccionado de las cárceles, porque no hay rehabilitación. Y lo otro, hablando de la delincuencia común, por eso digo, el aumento de las penas no es una cosa que a mí personalmente me quite el sueño, porque yo creo que más importante es trabajar en rehabilitación. Y lo otro de las bases militares, veamos. Eso no es tan rápido para comenzar. Correcto. Usted sabe que eso es un proceso que puede demorarse 3 años. Para mí es un factor de distracción. ¿Por qué? Colombia tiene 5 bases militares y tiene 200.000 hectáreas de coca. Uno dice, ¿cómo? Pues hay 5 bases militares. Sí, pero hay 200.000 hectáreas de coca. Entonces las bases o sea, no son una solución. Sin embargo, si eso se somete a un referéndum, el ciudadano tiene derecho a opinar y si Correcto. los ecuatorianos, yo lo respeto. Pero lo que digo es que poniéndonos en el espejo de Colombia, allá hay 5 bases militares y hay 200.000 hectáreas de coca. Hablando de seguridad, ¿cómo va su caso? ¿Sufrió su hijo un posible atentado? Se habla de delincuencia, no les robaron. Ahora los candidatos no van a tener ni carros blindados, la policía no tiene carros blindados. ¿Cómo están ustedes? Bueno. Como candidatos, se habla de 3 candidatos a la presidencia con amenazas. Jan Topic, que al final nunca entregó el teléfono. El señor Granja y el caso de su hijo. Mire, yo no he usado este tema de mi hijo para fines políticos. Como usted verá, yo no he dicho que querían matarme, ni he salido a los medios a denunciar nada, porque yo considero que para mí, como padre de familia, lo más importante es saber la verdad. Correcto. Y para eso hemos dado todos los pasos. Lo que sí he descartado de plano es un intento de robo. Usted no intenta robar desarrajando 11 tiros a un vehículo, de los cuales 6 ya tienen al carro. Tampoco fue secuestro porque no secuestraron a nadie. Entonces yo quiero saber qué pasó, qué es lo que estamos haciendo. La Fiscalía está haciendo la investigación, son 60 días, me parece que faltan unos 40 días para que termine el proceso y veremos qué dice. La Fiscalía le puso como título al caso tentativa de asesinato, porque no puede ser de otra manera, pues habiendo incluso un herido, etcétera. Pero sí me parece, por ejemplo, que hay algunos detalles en los que debe abundar ya la Fiscalía, como por ejemplo recoger testimonios para poder preparar un informe correctamente elaborado, porque a mí más que réditos políticos que no me interesan, me interesa la seguridad de mi hijo, de mi familia y saber cuál fue el origen. Claro. Que eso es lo que quiero, ¿no? Ahora, ¿cómo está el custodio? El custodio está todavía en la clínica. Él fue operado 2 veces. Está en la clínica, está fuera de peligro. ¿Sospecha usted de algo? No tengo la más mínima idea y eso es lo que a mí me preocupa porque no quiero jugar a las adivinanzas, ¿no? No puedo salir a decir, me estaban buscando a mí, porque hay cosas que un poco uno dice sí coinciden, ¿no? Ese es mi carro. En ese carro siempre iba, ahora está retenido. Siempre lo manejaba mi hijo, pero justamente esa noche, le pidió al custodio que lo maneje. Y por eso es que, bueno, él está vivo. Pero yo no quiero especular. Yo prefiero esperar que sea. Sí, ahora, eso sí, estas no son unas elecciones en las que caminaremos por calles llenas de pétalos de rosas, ¿no? No. Es difícil. Todos los candidatos tenemos cápsulas de seguridad. Todos tenemos cápsulas de seguridad y estamos siendo cuidados por la policía. ¿Qué es lo que ocurre? Que no todos tenemos carro blindado. Obvio. La policía recomendó, usen carro blindado nivel 5, o sea, el máximo. Claro. Pero no es fácil. No, cuesta. Su postura como candidato, caso Topic. ¿Cómo ve ese tema? Yo desde el primer momento manifesté mi respaldo a la posición de Jan Topic en el sentido de que tenía el derecho democrático de participar. Incluso previendo el resultado que se dio, he dicho, honrando mi palabra de que tendré un gabinete absolutamente abierto, mixto, que él puede ser, por ejemplo, un excelente ministro del Interior en mi gabinete, porque sabe del tema. ¿Lo invitaría? Yo lo he invitado, ya esta es la 4ª vez que digo que Jan Topic puede ser un buen ministro. Asimismo, si toca escoger al ministro de Inclusión Social y resulta que es socialista, y ese es el mejor, yo no le voy a pedir a los
a los futuros ministros ni el carnet de afiliación a mi partido, ni como obligación que sean mis panas, mis compañeros de karaoke, con los que me voy a la playa. No, eso no interesa, o sea, cada cosa en su lugar, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que digo que yo lamento, lo he dicho varias veces, el tema de Jan Topic, pero ahora le corresponde poner a otra persona. Entiendo que lo va a hacer a través de su plataforma Transforma, lo cual lo veo honestamente muy complicado, sí, porque estaríamos cayendo a lo mejor otra vez en la improvisación. Si nos estamos quejando de tanta improvisación, volveríamos a caer en la improvisación, aunque ya es un problema interno que lo tiene que solucionar el ingeniero Jan Topic. Eso es un tema de él, pero no sé si ustedes sabrán, deben saberlo como periodistas, que, por ejemplo, el que pudo ser candidato, que es Pedro José Freile, no puede serlo porque es candidato asambleísta y eso es irrenunciable. Claro. Entonces tiene que buscar a alguien de fuera de sus filas y sin necesidad de primarias. Primarias que nosotros hicimos en Centro Democrático. Nosotros somos un partido que hizo primarias y el problema hoy es que a Suma le tocará escoger sin primarias y el proceso de Transforma es muy complejo porque cualquier persona, quién sabe si hasta por jugar va a inscribirse en esa plataforma y en 3 o 4 días, vea, es imposible elegir un perfil. Este es el perfil del presidente de la República. Eso es como una ruleta. En cualquier de la forma, esto significa complicación para ese. Totalmente. ¿Y cómo vio usted la decisión del TCE, el hecho de desvincularlo para que no sea candidato? A ver, yo no quiero entrar a juzgar la decisión del TCE porque hay motivaciones legales. Dice tener suficientes elementos para sostener supuestamente que es contratista del Estado. Yo no he revisado la documentación. Lo que he defendido es su derecho a participar. Pero en la parte jurídica mal haría yo en entrometerme. He defendido y defenderé que él tenía derecho a participar como candidato. Y como lo hizo en la campaña anterior. Claro, pero no hubo... es que esta vez... ¿Qué pasó ahora? Sí era una especie de objetivo político. ¿Usted cree? Ya, por supuesto. ¿Restaba puntos a alguien? Él tenía posibilidades. El tema de la vicepresidenta. Desde la perspectiva legal, ética, en serio que es un problema ya para el país. Y hay que solucionarlo. ¿Cuál cree usted que hubiese sido la salida más ecuánime frente a esta situación que aparentemente nos va a generar un arrastre todavía largo? Mire, Luis Antonio, hoy tenemos 2 vicepresidentas. Y le voy a decir por qué. La suspensión, que desde mi punto de vista es absolutamente arbitraria e inconstitucional, de la vicepresidenta por parte de la ministra de Trabajo, era de sus funciones diplomáticas. Y de sus funciones diplomáticas en Turquía, ella ya está liberada. Está suspendida. Es decir, que ella sigue siendo vicepresidenta de la República. Elegida. Al extremo que las Fuerzas Armadas tuvieron rápidamente que corregir el ex vicepresidenta por vicepresidenta. Entonces, ¿cómo entiende usted que las Fuerzas Armadas la llaman vicepresidenta? Porque corrigieron. Y a la vez el gobierno nombra otra vicepresidenta. Tenemos en la práctica 2 vicepresidentas. Y esa es una verdad indiscutible. Sé que hoy la señora Abad podría perfectamente regresar al Ecuador, sentarse en su escritorio, no hacer nada, porque no tiene funciones, el que le delega es el presidente, y está aquí, nadie le puede impedir que regrese. Incluso el legislativo mañana sesiona. Por eso, además hay una diligencia que culminó ayer, hay un amparo, no sé si se llama amparo exactamente, una acción de protección constitucional, exactamente, donde la vicepresidenta está demandando, entre otras, a la ministra de Trabajo para que se le restituya su condición de diplomática, porque no le pueden de ninguna manera suspender ni retirar su condición de vicepresidenta de la República. Entonces yo creo que es un precedente muy malo lo que está pasando ahora, muy malo, muy triste, muy doloroso. Y no es una cuestión, mire, no es de simpatías o antipatías. Yo comprendo que es muy difícil, ha sido muy difícil la relación del presidente de la República con la vicepresidenta. Pero esto de anunciar inicialmente retirarle la custodia, de dejarla sin sueldo, votada en Turquía, la que gana es ella.
Si querían bajarle la espuma a la vicepresidenta, han hecho exactamente lo contrario, porque hoy la víctima es la vicepresidenta de la República, que le insisto, cuidado mañana se aparece aquí. Y es la vicepresidenta. Y que puede venir, pues, ¿no? Porque me suspendieron como embajadora. Está suspendida como embajadora, pero no se la puede suspender como, y lo dijo la propia ministra de Trabajo, que ella está, lo que se ha hecho es una suspensión. Correcto. Y no como vicepresidenta. ¿Cuál fue el problema, Jimmy, desde su perspectiva como estadista, si en algún momento le toca? ¿Cuál fue el error en el que incurrió el gobierno, el presidente Noboa, para generar y arrastrar con este problema ya tanto tiempo? No haber conocido adecuadamente a su compañera de fórmula. Así es. Hay que conocerla. Uno no puede... Mire, esto es como un matrimonio. Usted tiene que por lo menos haber tenido una relación X de tiempo, de amistad, qué sé yo, y terminó en romance, el equivalente, ¿no? Y bueno, y van de la mano a la presidencia y vicepresidencia, pero me da la impresión de que el presidente no conocía a la vicepresidenta. ¿Y si en el camino se le volteó, como aparentemente es el caso? Bueno, no lo sé, hay algunas cosas que nunca las sabremos, hay algunos secretos que se los llevará alguien, pero no nos han dicho puntualmente por qué. Pero lo que no se puede discutir es que ella es la vicepresidenta de la República y por eso es fundamental conocer uno a su compañera de fórmula. Es lo que he hecho yo con Lucía Vallecilla. Yo ya la conozco, revisamos juntos incluso su trayectoria y tengo una muy buena química con ella. Es decir, yo ya incluso sé perfectamente que la función social se la voy a delegar a ella. De modo que eso es lo de fondo, ¿no? El problema fue que no la conocía. La salida, ¿cómo hacemos? ¿Qué haría usted? La salida de ella. Yo honestamente... O sea, el fin del problema. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo? Yo como soy demócrata, tendría que hacer lo que la democracia me impone. Y la democracia dice que la sucesión le corresponde a la vicepresidenta de la República. Y la vicepresidenta es la abogada Verónica, o licenciada Verónica Abad. Ella es la vicepresidenta. Aquí no se trata de que me guste o me disguste, se trata de que eso dice la ley. Porque el único organismo, la única entidad, institución que podía destituirla, se llama Asamblea Nacional. No hay otra fórmula. No es la Procuraduría, no es la Contraloría, no es absolutamente ningún organismo, menos el Ministerio de Trabajo, pues, ¿no? Mire, le voy a poner un ejemplo muy doméstico. Es como que, por ejemplo, mañana el director provincial de Napo, lo pongo como ejemplo, del Centro Democrático, resuelva por sí ante sí suspender al director nacional. Perdón, pero hay un orgánico que tiene que respetarse. Pues. Hay una normativa en los estatutos del Centro Democrático. Entonces, eso es más o menos lo que ha ocurrido. Una funcionaria de rango inferior no puede suspender a la vicepresidenta de la República. Le consulto, de llegar a usted ganar las elecciones, ¿le daría el salvoconducto a Jorge Glass? No he hablado de eso nunca porque considero que eso es un tema que está en el ámbito judicial. Y si yo quiero ser un buen presidente, lo primero que tengo que hacer es respetar la independencia de las funciones del Estado. ¿No está de acuerdo con la incursión en la embajada? Bueno, desde el primer momento lo dije. A mí me parece que allí sí se produjo un acto que debió haber sido cuestionado, condenado por la comunidad internacional, pero como en todo hay intereses, ya tampoco podemos esperar que haya pronunciamientos unánimes de organismos internacionales. Eso pasa, hay juegos de intereses en todas partes, pero eso fue una invasión con una embajada, ¿no? Eso no, ahí no hay vuelta que darle, ¿no? Ahí no hay vuelta que darle. Bueno, Jimmy, ¿cómo lo coge este tiempo? El mismo ímpetu, las mismas fuerzas, lo que se viene va a ser muy duro. De repente algo haya trastocado su visión, su deseo de seguir en el camino del servicio a la patria como candidato a la presidencia de la República. El hecho de el atentado contra su hijo es algo que a cualquiera lo deja con la pata flaca. No, porque fíjese usted que a mí, cuando fui prefecto provincial, cuando salí de la prefectura, yo sufrí una persecución ni siquiera comparable. Yo sufrí una persecución ni siquiera comparable con la del expresidente Correa. A mí me abrieron 69 indagaciones con presunción de responsabilidad penal, de las cuales he salido
sin un solo juicio. No tengo un solo juicio. Me hicieron 180 auditorías de gestión. Y yo fui perseguido por no puedo decirlo porque no quiero que me enjuicien, por determinadas figuras de cierto partido político, y yo no salí tampoco a quejarme, ¿no? Sino a enfrentarlo, y lo enfrenté personalmente, y he salido airoso, gracias a Dios, porque no se ha podido comprobar ninguna irregularidad. Entonces, ni eso me ha hecho retroceder. Lo de mi hijo me deja muy preocupado, pero por eso quiero saber la verdad. Sin embargo, si uno quiere ser coherente con su forma de ser, yo nunca abandono lo que inicio. Yeah. Y esto lo inicié con la convicción de que voy a ganar la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque el espacio en el centro es enorme. Yo voy a ser el presidente de la República porque el espacio que hay en el centro es enorme, porque la polarización ha dividido tanto a los ecuatorianos que a muchos ya les apesta la política. Y son el 6 de cada 10 no les interesa. Hoy mismo usted encuesta y verá que el 25-30% ya decidió su voto. El resto no, porque no le interesa, porque está cansado de las pugnas, de las polarizaciones, de las envidias, de los odios. Este es el país del odio. Y ese odio tenemos que erradicarlo, porque ¿qué es lo que quiere la gente? Hay que aterrizar en lo que quiere la gente. La gente quiere comer, quiere un empleo, quiere salir y volver a su casa sin que le hayan disparado. Quiere tener la seguridad de que sus hijos van a ir a la escuela y regresan vivos. Medicamentos es que decir, no hay. Quiere ir al seguro en la botica de al frente. Todavía, mucha gente que hace política, desgraciadamente, está en otro planeta, ¿no? Aún hay muchísimos candidatos que juegan a influencer, y está bien, pero yo no creo que a alguien le interese en este momento cómo se hace un caldo de bola, o dónde se vende la mejor guatita. A mí me encanta, pero yo no creo que en este momento eso sea un tema que el ciudadano quiera escuchar. El ciudadano quiere soluciones. Aquí hemos planteado algunas. Yo estoy haciendo mi campaña dando soluciones, no solo diagnósticos. Yo estoy oyendo a la gente. La gente, lo que dice la gente no es lo que vemos en muchas campañas que, por más respetables que sean, están fuera de foco. Nosotros estamos haciendo una campaña muy responsable sobre la base de lo que escuchamos, vemos, tomamos nota, y por eso sabemos lo que la gente necesita. Y si me permite concluir rapidito, la deuda interna y externa del país es ya inmanejable. 86.500 millones de dólares. Este año será el compromiso que se ha cumplido hasta ahora en intereses y capital de deuda interna y externa, para que ustedes sepan, es de 7.600 millones de dólares. El próximo año es 10.000 millones de dólares. Dígame usted dónde vamos a sacar la plata. No, es impagable eso. ¿De dónde vamos a sacar la plata? Y eso es un tema que también hay que analizarlo, ¿no? Sí. Oportunamente será, Jimmy. En todo caso, yo le agradezco muchísimo por estos minutos que nos han permitido conocer más del candidato, sí, pero sobre todo de la persona, ¿no? Usted sigue manteniendo ese espíritu mesurado, tranquilo. Sus palabras son dadas con convicción, y eso es lo que necesitamos en estos momentos de gran confusión. Certezas, convicciones, personas que nos den, hasta con su tono, la tranquilidad, la mesura. Gracias por haber estado aquí. Gracias por sus palabras, Luis Antonio. Gracias, Paul. ¿Cómo se ha sentido aquí en Muy cómodo, muy bien. Me gusta siempre conversar. Aunque no lo crean, siempre he seguido de cerca este medio. Y a mí me gusta sobre todo que las entrevistas sean así, o sea, no tengan ninguna deferencia. Cizañosas. No, pero cuando haya una pregunta con ají, que la hagan. Eso es bueno, porque las entrevistas que hacemos, yo soy periodista, las entrevistas que hacemos por simpatizar con algún ciudadano son aburridas y planas. Hay que apuntar al centro, al blanco, y esas son las entrevistas que me gustan, cuando me piden soluciones. Porque de diagnósticos yo creo que estamos hartos ya. Sí, ya. Correcto. Ya todos sabemos que tenemos que hacer, solamente es decisión. Así es. Jimmy, gracias por haber estado aquí. Gracias. Esperamos volver a verlo pronto. Hasta mientras, pues, buena campaña. El único requisito es que me inviten, nada más. Perfecto. Así A esta hora, la mañana con 40 minutos, nos vamos a la siguiente pausa comercial. Ya venimos, somos WQ Radio, WQ Noticias. Paul.